cosas que vienen por esos pequeños riesgos, ¿no? A mí personalmente eso, me gusta que haya como una especie de integración en el fondo con la figura. Y sobre todo con el óleo que se mueve mucho, queda diferente. Hacer toda, antes de dibujar ni nada, hacer toda la base, Puede ser todo el fondo. darle capas transparentes de color. O capas de color. Sí, y hay dos maneras. De tonos intermedios que están hechos como muy automáticos y eso nos da una sensación muy atmosférica, que sería un poco este tipo de... Yo dudo mucho habitualmente que es mejor si hacer el fondo cuando tengo ya la figura construida o meter primero fondo o después, porque también la pintura yo creo que es un poco lo bonito que tiene, incluso en un ejercicio de grises, ¿no? Que por eso también nos parece interesante, es que hay un punto que es un poco, no sé, que viene, que sale que no sabes muy bien cuál es. Entonces, igual eso hace algo muy diferente. Incluso a veces los uso un poco directamente para mover la pintura. También puedes hacer como un mini barrido que pues, con un pincelito así pequeño, pero que tenga esa estructura, pues lo puedo mover. O sea, son maneras de... Bueno, los pinceles normalmente intentas pintar con esta zona de arriba, ¿no? con la punta, pero sobre todo estos que son un poco cuadrados, si pintas como de canto te dan otro registro diferente, ¿no? Ni batzutan egiten duela da sartzea uran sartzen dut, ura egiten dut Vale, hori beti también empezar sería poner encima darle el recorrido. no, y sobre todo está muy importante cuando ayudarte de pero bueno, también queda bonito También lo que te decía el tema, pero no está roto como está bueno eso de mezclar un poco la figura con el fondo. puedes probar porque luego siempre puedes recuperar. Sí, porque luego también lo vas recortando así todo el cuadrado. Por no plantarme un poco eso, también muchas veces estoy ahí. Es proporcional a la realidad, no quiere que tenga su propia proporción. Gracias, baina ¿Hay una que euskera zein dezala o que prefiera castellano? Estoy aprendiendo la real. Fijarte un poco, bueno, cuando puedes continuar el dibujo y tenerlo en este nivel, que está muy bien. Gauza oso txar bat da, adibidez, zehataz tipo remoloneando, hasten dira egiten olako kapa de remoloneo. Baina hori gero, zuzendu da, arazoa. Baina eman zu urraso osatu diezu. Bueno, correcto era nola gelditzen dira, igual hori kombinatzeko eta momentu batean pintura gehiago sartzeko eta probatzea. De hecho, es una estrategia.